Muy buenas noches, el Señor les bendiga. En esta noche quiero meditar con ustedes sobre un versículo que se encuentra en la palabra del Señor en Juan 10:27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros somos parte de ese rebaño del Señor, somos las ovejas que Dios compró a través de un precio muy alto, que fue a través de su sangre. Pero a través de ese sacrificio, nosotros pertenecemos a ese rebaño y es necesario también avanzar en nuestra vida espiritual siendo esas ovejas que Dios quiere que seamos. Este versículo nos habla de 3 cosas importantes. Dice: mis ovejas oyen mi voz. O sea, nosotros escuchamos la voz de Dios. Es necesario escuchar para poder avanzar. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, se nos hace fácil obedecer. Pero si por el contrario nosotros no estamos atentos y no aprendemos a escuchar ni a las personas, ni mucho menos al Señor, pues se nos va a ser más difícil obedecer y avanzar en nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto estamos escuchando? ¿Será que sí estamos escuchando la voz de Dios o simplemente nos estamos dejando distraer? Otra parte importante dice: y yo las conozco. El Señor nos conoce a nosotros. Él nos conoce, dice que desde antes de la fundación del mundo. Él conoce nuestra vida. Él dice que mi embrión vieron tus ojos. O sea, nosotros somos parte importante en la vida de Dios. Hacemos parte de, como decía el pastor el domingo, del sueño de Dios. Pero dice: y yo las conozco. Pero en esta noche yo les pregunto: ¿y qué tanto nosotros conocemos al Señor? Si estamos permitiendo que Dios nos enseñe, si estamos permitiendo que Dios use nuestras vidas, que nos pula, que nos ayude, o simplemente estamos viviendo una vida cristiana mediocre, una vida cristiana de pronto sin sentido. Es necesario aprender a oír la voz de Dios y también a conocer a Dios. No podemos hablar de Dios si no lo conocemos. No podemos hablar de un Dios que sana si no hemos sido sanados por Él. No podemos hablar de un Dios que libera, de un Dios que consuela, de un Dios que suple si no hemos visto eso en nuestras vidas. Entonces es necesario pasar por ese proceso. Pero también dice: y me siguen. ¿Si estoy siguiendo a Jesús realmente? ¿Si estoy siguiendo a Dios? ¿O simplemente lo sigo cuando estoy en necesidad? ¿O cuando de pronto estoy apremiada por los problemas? ¿O estoy con inseguridades? Es necesario seguir, avanzar, ir caminando paso a paso. Pero para eso hay un proceso de disciplina. Jesús en este versículo nos enseña que debemos ser disciplinados. Cuando nosotros oímos, escuchamos, obedecemos. Pero también hay un proceso de disciplina en conocerlo, en acercarme cada día a Él, en hablar con Él, en leer la palabra. Que el domingo les colocaba, antes del servicio les envió un mensajito para que asistan presencialmente y decía: ¿cómo podemos decir que Dios no habla si nuestra Biblia está cerrada? Si no la abrimos en toda la semana, ¿cómo podemos decir que Dios no nos está hablando? Entonces es necesario aprender a oír, a escuchar su voz, pero también a conocerlo, a escudriñar la palabra y avanzar. Pero también, muy importante, a seguirlo. Estamos dejando de un lado a veces el seguir al Señor. Se nos está olvidando lo importante que es seguirlo. Y en esta noche quiero dejarles esta reflexión y que espero que nos ayude a crecer también espiritualmente. Feliz noche para todos.